Flash informativo. Y este lunes comenzó el diálogo con el liderazgo partidista y agentes del sector empresarial, laboral, social que conforman la Comisión del Consejo Económico y Social. Por otro lado, los senadores siguen recibiendo dinero a discreción para otorgar ayudas sociales en sus provincias. Para esos fines, el Senado desembolsó casi 15 millones de pesos repartidos entre 29 legisladores por motivo del Día de las Madres. El huracán Ida impactó ayer domingo en la costa de Luisiana como una de las tormentas más poderosas de la historia en tocar tierra en Estados Unidos, avanzando hacia Nueva Orleans y hacia uno de los corredores industriales más importantes del país. El secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, Charlie Mariotti, manifestó hoy que la comisión que representa a la organización política en el diálogo con el liderazgo nacional acudió para defender causas nacionales y el interés de la sociedad. Más de 7.5 millones de pesos devolvieron a la Tesorería Nacional 13 instituciones que pagaron el mes de julio sus nóminas por cheques, cuyas personas no se presentaron a cobrar. El presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada CONEP, Pedro Brache, consideró necesarias las 12 reformas planteadas por el gobierno, por lo que podrán de su parte para su conocimiento. Por otro lado, el presidente de la Confederación Nacional de la Unidad Sindical, Rafael Pepe Abreu, se mostró opuesto este lunes a que una reforma al Código Laboral sea abordada en el diálogo convocado por el presidente Luis Abinader en busca de lograr el consenso de 12 reformas estructurales. Y por último, el arzobispo metropolitano de Santiago y presidente de la Confederación del Episcopado Dominicano, Monseñor Freddy Bretón Martínez, favoreció que la Iglesia Católica no sea incluida en el diálogo nacional convocado para hoy por el presidente Abinader. Flash informativo. De hoy. Resulta que una de las informaciones más importantes de este fin de semana, sin duda, es el paso del huracán Ida por Estados Unidos. La verdad es que este huracán que tocó tierra de una manera impactante ha tenido un impacto devastador en la zona de Luisiana. Ha tenido tanto impacto que el gobierno de Biden ha decidido liberar una cantidad de fondos considerables para precisamente facilitar los trabajos que tienen que ver con el rescate. Por otro lado, vimos hoy en la mañana cómo comenzó el diálogo nacional, en donde la agenda serán unas 12 reformas establecidas por el presidente Luis Abinader, como dijimos ya en su última rendición de cuentas, y cómo toda la clase política finalmente estuvo en ese encuentro, pues teniendo sus propias posiciones respecto de estos temas. Uno de los primeros en expresar en referencia a los temas que se abordarían, a la posición de su partido en esta discusión, fue precisamente el secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, Charlie Mariotti. El señor Mariotti en algún momento, eh, al ser entrevistado por los periodistas a su llegada al Consejo, pues dijo que de parte del PLD ellos iban a hacer algo, iban a acudir precisamente para defender causas nacionales y que ellos representaban el interés nacional. La atención había estado y ha estado durante el fin de semana, sobre todo en el día de ayer, en la zona sur de los Estados Unidos con el impacto, como bien apuntabas, del huracán Ida o Aira, que iba a tocar tierra entre Luisiana y New Orleans con una categoría bastante fuerte, sobre todo una zona de los Estados Unidos que sufrió los embates de aquel huracán Katrina. Así es que definitivamente la atención está puesta sobre esa situación en los Estados Unidos. Y aquí a nivel local, el diálogo que convocó el presidente de la República a toda la clase política para discutir las 12 reformas que él mismo planteara. Así es que te dejo que continúes desarrollando tu idea porque al entrar ahí te interrumpí. No, más allá de expresar mi idea, decir que, por ejemplo, en el caso del huracán Aida o Ida,
La verdad es que es tremendo ver cómo esa misma zona hace unos años fue precisamente impactada por Katrina y cómo ya en este momento se han reportado más de 1 millón de personas sin electricidad en la zona de Luisiana. La verdad es que uno se imagina este tipo de fenómenos atmosféricos que en un país tan fuerte, tan desarrollado como Estados Unidos, pues quizás no le afecta tanto, pero lo cierto es que por el tipo de construcciones que existen en ese país, que no así como la gente construye aquí, por ejemplo, que se utiliza bloques de cemento, allá todas las construcciones son muy endebles y yo creo que eso también tiene mucho que ver en los destrozos que causan tanto los fenómenos atmosféricos como este, que es un huracán, así como las zonas en Estados Unidos que son afectadas por tornados. Y sobre todo que, como bien decías, el tipo de construcción de los Estados Unidos no es para resistir, contrario a países como el nuestro, para Sí. resistir ese tipo de fenómenos. De acuerdo a las informaciones que yo recibí en el día de hoy y las imágenes que incluso personas relacionadas me enviaron de la zona, da pavor, da muchísimo miedo. Se refuerza incluso el huracán ahora en su camino a New Orleans. Así es que 240 kilómetros haber por hora. impactado ayer la costa de Luisiana y según los expertos como una de las tormentas y de los fenómenos más poderosos de toda la historia en tocar tierra en los Estados Unidos. Así es, 240 kilómetros por hora. Las imágenes que se veían en las redes sociales eran realmente dramáticas. La fuerza del viento era realmente impresionante. Vamos a ver si hay algo que Estados Unidos siempre se le ha tenido que reconocer es su capacidad de respuesta, aunque ha tenido sus errores en ocasiones con algunos fenómenos que han pasado y cómo se ha criticado pues la distribución de la ayuda y las labores de rescate, pero es incuestionable que tienen la capacidad a nivel de economía para poder levantar la zona afectada por Ida. Bueno, así es. La verdad es que, repito, esos videos que pudimos ver, sobre todo en las zonas donde está el mar, el océano, la marejada que se creó, tremenda, tremenda, tremenda. Pude ver imágenes de personas que compartieron a través de las redes sociales, de ver casas con los techos desprendidos y también edificios de esa zona donde está el océano, donde está el mar, en edificios de esa zona del puerto. Así es que ahora se prepara New Orleans con avisos de que las personas evacúen con tiempo, de manera voluntaria, sus zonas y sus casas. En el momento en que se está esperando esa tormenta, ese terrible huracán de categoría 4 que aparentemente se fortalece. Y recordábamos esta mañana que un día como hoy, 30 de agosto, se anunció el inminente paso por República Dominicana del huracán David. Yo era muy chiquita, Olga. Yo no era el pensamiento en la mente de mi padre. O tal vez ni siquiera estabas, yo no sé, el año 1979 recibió la República Dominicana, Santo Domingo, el impacto del huracán David, también de categoría 4, un huracán poderosísimo. Yo estaba muy pequeña, pero lo recuerdo perfectamente. Tenía, bueno, ya iba yo a decir mi edad, pero no importa, tenía 11 años. Y son imágenes que nunca, nunca voy a olvidar. La preparación del fenómeno y luego durante el fenómeno. Todavía tenemos que recordar que estamos dentro de la temporada de huracanes hasta el 1 de noviembre. Así es que Dios nos agarre confesados y no permita que esta temporada todavía pueda producirse otro fenómeno que pueda impactarnos. La verdad es que yo creo que mucha gente escucha el término con frecuencia de cambio climático, cambio climático, cambio climático, y se ha hecho tan automático que mucha gente simplemente lo escucha y no le presta atención. Y es como algo muy lejano que tenemos, que entendemos que nunca nos va a afectar o que simplemente no existe. La verdad es que el cambio climático es un tema real. Uno ve cómo
Este tipo de eventos cada vez es más frecuente. El poderío de los fenómenos atmosféricos está aumentando en los últimos años. Los especialistas en fenómenos meteorológicos, meteorólogos, expertos en clima, dan información a cada momento de cómo todo se ha modificado y para que la gente tenga una idea de lo importante que es eso. El cambio climático está jugando un papel fundamental en el acceso a alimentos en los próximos años. No es algo que quizás pase en 2, 5, 10 años, pero los modelos climáticos a nivel mundial están cambiando en lugares. Nosotros estuvimos este fin de semana una granizada, no recuerdo en qué sitio, vimos los videos en redes sociales de una granizada aquí en República Dominicana. Caía hielo en un momento en donde las temperaturas y el polvo del Sahara está teniendo a todo el mundo con mucho calor, sin embargo, cae hielo en otro sitio. Los patrones del clima están cambiando y lo que implica ese cambio del patrón de clima es que la forma en que la gente vive en zonas calientes que pueden pasar a ser más frías o en zonas frías que pueden pasar a ser más calientes, es que todo se modifica, los cultivos se modifican, algunos de esos cultivos van a desaparecer con el tiempo porque han tenido, por ejemplo, aquí en República Dominicana, si es un país caliente y con el paso del tiempo se va modificando por el cambio climático, algunas especies que son parte del país, especies de animales y de plantas, van a desaparecer porque no van a tener la capacidad de adaptarse al cambio climático. Y eso va a generar una serie de inconvenientes en la agricultura y en la forma en cómo la gente vive sus vidas. Entonces, es importante que la gente haga conciencia de esto y que se prepare. Escuché este mismo año, escuchaba a Gloria Ceballos decir que va a ser una de las temporadas ciclónicas más activas y que ha sido una de las temporadas ciclónicas más activas en muchos años. O sea, yo creo que el cambio climático es algo que debemos asumir como una realidad y que incluso los gobiernos deben tener preparados planes para poder reaccionar a todo lo que eso implica. Así es, y a propósito te doy toda la razón, Olga, y yo siempre he dicho que ya no podemos revertir el daño que le hemos hecho al planeta, pero que sí podemos detenerlo y que a cada quien le corresponde aportar su granito de arena. Hay tantas formas de hacerlo desde su propio entorno, desde la casa, desde las personas que tengan industrias, cada quien dentro del el escenario que le toque desempeñarse puede hacer sus aportes al daño que se le está ocasionando al medio ambiente. Pero si de fenómenos atmosféricos hablamos, ya te escuchaba yo expresarte en torno a lo que también concentra la atención de la mayoría a nivel local, a nivel nacional, que es la reunión que se llevó a cabo en el día de hoy en el Consejo Económico y Social que convocó el presidente de la República para tratar las reformas que él planteó en ese último discurso, esa alocución que llevó a cabo a propósito del primer aniversario del gobierno, de su gestión como presidente. Y uno, a juzgar por los últimos acontecimientos, todo apunta a que la campaña electoral del 2024 ya arrancó, que ya o empezó más temprano de lo esperado. La semana pasada, con un discurso frontal, el pasado lunes, el expresidente Leonel Fernández puso como que incendió esa chispa en el ambiente político partidario que durante el primer año del presente gobierno estuvo un tanto aletargado. Hoy la clase política acudió a ese llamado para discutir esas 12 reformas planteadas por el presidente Luis Abinader. Para el gobierno, lo importante ahora es trabajar en el desarrollo de una agenda de transformación institucional, que ha sido postergada de acuerdo a las palabras y a los actores del gobierno durante mucho tiempo. Desde el inicio de su gestión, el presidente Luis Abinader se ha mostrado como un presidente conciliador, se puede decir concertador, capaz de escuchar y además de ponderar sugerencias, sin importar el sector de donde provengan. Esta actitud procede y tiene que ver
con el interés de la mayoría de la ciudadanía. Esas reformas que ojalá se puedan concretizar y aterrizar, porque como hemos dicho siempre, en papeles y escritos siempre todo queda muy lindo, se Papel puedan aguanta cualquier aterrizar. cosa.